Bien, pues es la técnica que utiliza el ozono como agente terapéutico, ya sea pues por su alta capacidad oxidante y de cicatrización o bien por como medio de activación de ciertas proteínas y células del sistema inmune sanguíneo. Para hablarnos más de esta técnica, de esta terapia, esta noche nos acompaña el doctor Eric Ramírez. Muy buenas noches, Eric. Hola, ¿qué tal? Qué Muy bueno que buenas estás noches. con nosotros. Muchas Háblanos de esto gracias. que pues es bastante innovador y que está dando resultados excepcionales, ¿no? Así es. Es bastante innovador, entre comillas. Ajá. Realmente en nuestro país lleva aproximadamente entre 5 o 7 años que se ingresó la técnica. Realmente se descubre desde 1896 el ozono y se empieza a dar uso en Alemania en 1903, 1906 a pacientes que llegaban heridos de la Primera Guerra Mundial, precisamente con resultados muy buenos para la cicatrización, y además se dieron cuenta que tenía un factor viricida, bactericida y fungicida, o sea, virus, bacterias y hongos, que no generaban ya en sus heridas esas molestias, que muchas veces esas heridas en ese entonces pues eran Pues de sí, gravedad inmensa. muy complicadas. Se entrega la estafeta de investigación a Rusia, desaparece Rusia y Rusia deja toda esa investigación a Cuba. Llevan 48 años de investigación en cuanto al manejo de ozono. Son unos maestros en la medicina, la verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una maestría en La Habana, Cuba, y estamos respaldados por el Ministerio de Salud cubano, y es a donde tomamos nuestros estudios. ¿En qué nos sirve? Tenemos una gama amplísima de tratamientos. La verdad es que el efecto del ozono, que es un antioxidante, se podría decir, la realidad es que genera procesos oxidativos muy poderosos, pero la gente lo relaciona inmediatamente con el óxido de metal, no tiene nada que ver. Las células de nuestro cuerpo, el 96% dependen de esos procesos oxidativos, y al momento de ingresar el ozono, haces que se genere un proceso oxidativo muy poderoso, entonces reactiva todas las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo ingresas el ozono? Hay muchas formas de poder ingresarlo. La más común es a través de una insuflación que se llama rectal, y como su nombre lo dice, es a través del recto con una cánula muy delgadita, pediátrica, se hace la aplicación. Entre algún tipo de aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, tratamientos ortopédicos que son muy benéficos. Evitamos que el paciente entre a una cirugía de columna, por ejemplo, por una hernia discal, a través de tratamientos de ozonoterapia. ¿Y cómo se hacen? También con punciones. Se aplican a nivel lumbar, principalmente, que es la zona más común, que puede generarse en cualquier parte de la columna, Sí. pero se aplican a través de inyecciones el ozono. Puede ser quirúrgico o puede ser en un consultorio, depende de la técnica que se va a utilizar. Uno se llama paravertebral y otro intradiscal. El intradiscal es el que tiene que entrar el médico a quirófano. Ya. Ajá. Así es. Bueno, pero la verdad es que suena maravilloso, sobre todo para muchas personas, como dices, que padecen de algún tipo de dolor y que a lo mejor a nivel ortopédico, pues ya no hay mucho que hacerles. En general, todo mundo que entra a una cirugía ortopédica, lamentablemente, tiene que entrar 2 o 3 veces Sí, a lo no largo de queda su vida. muy bien. Ajá. En el ozono también no es eterno el tratamiento, pero evitamos un riesgo quirúrgico altísimo. Simplemente el paciente, si no entra a cirugía, pues no tiene riesgos. Ya. Y eso ayuda mucho. Los beneficios son exactamente los mismos que como si entrara a una cirugía, nada más de que a través de punciones. Esa es una parte ortopédica. Ajá. Yo creo que la parte más importante y a la que siempre he tratado de explotar en cuanto a información es los padecimientos sistémicos. ¿Eso qué quiere decir? Tu sistema orgánico en general, si está desequilibrado en algún aspecto, como un cáncer, una hipertensión, una diabetes, hay problemas neurales también que controlamos a través de la ozonoterapia. ¿Como cuáles? Parálisis cerebral infantil, por ejemplo, que digo, hemos visto la evolución en pacientes con parálisis cerebral inmensas. Un paciente lamentablemente muchas veces por una hipoxia en su nacimiento, Sí, claro. empieza a tener problemas cerebrales, no se desarrolla adecuadamente. Después de un tratamiento de ozonoterapia, tiene unos beneficios inmensos. Hay gente que ya puede empezar a hablar con parálisis cerebral, que puede empezar a hablar o que simplemente ya puede moverse, porque muchas veces el daño, dependiendo qué tan grave haya sido en su infancia,
muchas veces no pueden ni moverse y con los tratamientos sí podemos hacerlo. ¿Hay algún requisito que tengan que cumplir los pacientes para poder ser candidatos a la ozonoterapia? Realmente el requisito más importante es la constancia, esa es una parte esencial, pero no nada más en la ozonoterapia, en general en los tratamientos médicos, porque normalmente el paciente se siente bien y aborta los tratamientos, no debe ser así. Sí tenemos muy pocas cosas que nos pueden excluir a un paciente y, por ejemplo, no se debe administrar el tratamiento de ozonoterapia en pacientes que lleguen con procesos hipertensivos en el momento de la aplicación. Claro. Hay que controlarlo y se puede administrar, pero el proceso hipertensivo no debe estar presente, nada más. De ahí, pacientes embarazadas, porque disminuye mucho la cantidad, más bien, aumentamos mucho la cantidad de oxígeno en sangre y podemos provocar un problemita al bebé. Entonces, se excluye y la lactancia, obviamente también están excluidos los pacientes que están en ese trance para poder ser tratados con la ozonoterapia. Más o menos, ¿cuánto duran los beneficios de cada tratamiento? Es decir, con cuánta frecuencia se tiene que aplicar. A ver, en cuanto a frecuencia, depende de qué tipo de tratamiento sea. Por ejemplo, si hablamos de un cáncer, se tienen que aplicar 3 veces por semana y un tratamiento dura aproximadamente 7 semanas, aproximadamente. Como te explicaba, yo utilizo realmente todo lo que es una protocolización en cada uno de mis pacientes, pero sí debemos de tener un control mínimo de 7 semanas. Después de eso, tienen que ser los tratamientos cíclicos. Digo, depende el tipo de padecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor aplico hoy, ¿sí? Termino el tratamiento y es muy probable que en 6, 8 meses tenga que volver a aplicar para continuar con los efectos que estamos buscando del tratamiento. Ahora, mucha gente me dice, oye, ¿y qué tanto duran? Pues depende también qué tanto se cuide cada uno de los pacientes. O sea, porque hay muchísimos factores que nos pueden variar en ese aspecto. Bueno, pues, la verdad muy interesante. Y es una alternativa muy atractiva para muchas personas que pues vale la pena explorar, ¿no? Sí, vale la pena intentarlo y sentir los beneficios, porque lo importante es que las personas tengan una buena calidad de vida, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pues te agradezco muchísimo, Eric, que nos hayas acompañado esta noche, nos hayas explicado esto tan importante y por supuesto para todas aquellas personas interesadas en tener pues más informaciones, tu teléfono, tu... Claro que sí. Contamos página con dos clínicas aquí en Puebla, una que está en San Pedro Cholula, es Avenida 12 Oriente, número 220, en San Pedro Cholula, y los teléfonos de ella son 570-9219 y 482-3417, es el de San Pedro Cholula. Y tenemos la otra clínica que está ubicada en Avenida Reforma Sur, Colonia La Paz, aquí en Puebla, y el teléfono es 603-4743. Pues muchísimas gracias, Eric, te agradezco muchísimo y gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos rapidito, vámonos al corte, continuamos, no se vayan.